¿Te imaginas estar en una ciudad tranquila, en un día normal, cuando de repente el suelo bajo tus pies comienza a moverse violentamente? En cuestión de segundos, los edificios empiezan a derrumbarse. Los vidrios explotan y el pánico se apodera de todos. Ahora, imagina que todo esto queda registrado en video, mostrando con claridad la magnitud del desastre. Los terremotos son uno de los fenómenos naturales más destructivos y aterradores. Son impredecibles, pueden ocurrir en cualquier momento y, cuando golpean con fuerza, pueden cambiar la vida de millones de personas en un instante. Pero, ¿cuáles han sido los más devastadores jamás captados en cámara? ¿Qué imágenes quedaron registradas de estos eventos catastróficos? Hoy te mostraremos grabaciones impactantes de los terremotos más fuertes de la historia. Algunos de estos eventos no solo dejaron ciudades en ruinas, sino que también sacudieron al mundo entero con su nivel de destrucción. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que verás te dejará sin aliento. Y si te gustan los temas impactantes y llenos de misterio, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta. También queremos saber tu opinión, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un terremoto? Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de ver es verdaderamente aterrador. A lo largo de la historia, los terremotos han demostrado ser una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Pero, ¿cómo se mide la intensidad de un terremoto? Los sismos se miden con la escala de magnitud de momento, que ha reemplazado a la famosa escala de Richter. Esta escala evalúa la cantidad de energía liberada por un terremoto. Cuanto mayor es el número, más catastrófico es el sismo. Un terremoto de 7.0 ya se considera muy fuerte, pero cuando superan los 9.0, hablamos de cataclismos de nivel apocalíptico. Pero más allá de los números, lo que realmente impacta es cuando un terremoto es captado en video, permitiéndonos ver en tiempo real cómo la Tierra se sacude con una fuerza inimaginable. El terremoto de Valdivia, el más fuerte de la historia. Comenzamos con el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia, el terremoto de Valdivia, que ocurrió en Chile el 22 de mayo de 1960. Este monstruoso sismo tuvo una magnitud de 9.5 en la escala de momento, algo que hasta el día de hoy no ha sido superado. Su impacto fue tan colosal que afectó a casi toda la geografía de Chile y dejó una huella en la historia de la humanidad. Pero antes de hablar de la devastación, debemos entender cómo se originó este fenómeno. A finales de la década de los 50, Chile ya era conocido como una de las regiones más sísmicas del planeta. El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde las placas tectónicas están en constante movimiento. Días antes del gran terremoto, el suelo ya había empezado a dar señales de inestabilidad. Varios sismos menores sacudieron la región sur de Chile, especialmente en ciudades como Concepción y Valdivia. Pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Entonces, el 22 de mayo, a las 3:11 de la tarde, todo cambió. Los testimonios de los sobrevivientes describen la escena como algo apocalíptico. En cuestión de segundos, el suelo comenzó a ondularse como si fuera un océano. Los edificios se sacudían violentamente y el sonido era ensordecedor. Las carreteras se partieron en dos. Los ríos cambiaron su curso y montañas enteras se desmoronaron. La duración del sismo fue extrema. Duró aproximadamente 10 minutos, un tiempo que parece una eternidad, cuando el mundo a tu alrededor se está cayendo. En Valdivia, una de las ciudades más afectadas, los videos y fotografías muestran una imagen de total destrucción. Las casas quedaron reducidas a escombros, las calles estaban cubiertas de grietas gigantes, y la gente corría sin rumbo buscando refugio. Pero lo peor no fue solo el terremoto en sí, sino sus consecuencias. Uno de los efectos más devastadores de este terremoto fue el gigantesco tsunami que generó. Las olas alcanzaron alturas de hasta 25 metros y barrieron con pueblos enteros a lo largo de la costa chilena. Pero lo más impresionante es que este tsunami no solo afectó Chile, sino que cruzó el Océano Pacífico y golpeó Hawái, Japón y Filipinas.
En la isla de Hilo, en Hawái, el agua llegó con tanta fuerza que destruyó completamente la costa, causando decenas de muertos y daños millonarios. En Japón, las olas tardaron más de 22 horas en llegar, pero cuando lo hicieron, causaron una devastación que pocos esperaban. Esto nos muestra la magnitud del terremoto. No solo destruyó un país, sino que su impacto fue global. Otro de los eventos más sorprendentes causados por este terremoto ocurrió en la región de los ríos, donde un lago entero desapareció en cuestión de minutos. El lago Riñiguazo, un cuerpo de agua ubicado en la región de Valdivia, sufrió un fenómeno extraño. El sismo creó una serie de deslizamientos de tierra que bloquearon su salida natural, convirtiéndolo en una presa inestable. Esto generó un pánico total, ya que la acumulación de agua amenazaba con romper la barrera y liberar una inundación catastrófica sobre Valdivia. Para evitar un desastre mayor, el ejército chileno tuvo que intervenir, abriendo canales de emergencia para drenar el agua y salvar la ciudad. Por otro lado, el río San Pedro, que pasaba cerca de Valdivia, cambió su curso debido a los desplazamientos de tierra, algo que es extremadamente raro en eventos sísmicos. Este fue un claro ejemplo de cómo un terremoto puede modificar la geografía de un país en cuestión de minutos. Muchas de las víctimas del terremoto no murieron por el sismo en sí, sino por los maremotos que arrasaron con poblaciones enteras. Uno de los casos más impactantes fue el del pueblo de Puerto Saavedra, que prácticamente desapareció del mapa después de ser golpeado por olas gigantescas. En la ciudad de Ancud, ubicada en la isla de Chiloé, la gente corrió hacia las montañas buscando refugio, pero muchos no lograron escapar a tiempo. Los relatos de los sobrevivientes hablan de barcos arrastrados tierra adentro, cadáveres flotando en las calles y casas que fueron arrancadas de sus cimientos como si fueran juguetes. El saldo final de este desastre fue de más de 3.000 muertos, aunque se cree que la cifra real pudo haber sido mucho mayor debido a la cantidad de comunidades arrasadas. Más de 2 millones de personas quedaron sin hogar, y la reconstrucción de las ciudades destruidas tomó décadas. A raíz de este evento, Chile implementó uno de los sistemas de prevención sísmica más avanzados del mundo, convirtiéndose en un país modelo en cuanto a construcción antisísmica y educación sobre terremotos. Hoy en día, cuando ocurre un terremoto en Chile, la población sabe exactamente qué hacer gracias a las lecciones aprendidas de Valdivia. Hasta la fecha, el terremoto de Valdivia sigue siendo el más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad. La combinación de su fuerza destructiva, la duración del sismo, el tsunami y los cambios geográficos que provocó, lo convierten en un evento único en su tipo. Los videos y fotografías de esta tragedia nos recuerdan lo frágil que puede ser la civilización ante la fuerza de la naturaleza. Es un recordatorio de que, aunque podamos construir ciudades enormes y tecnología avanzada, la Tierra siempre tendrá el poder de cambiarlo todo en un instante. ¿Qué opinas sobre este terremoto? ¿Crees que en el futuro podríamos enfrentar un sismo aún más poderoso? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. El terremoto de Japón, 2 catástrofes en una Japón, un país con una de las mejores infraestructuras sísmicas del mundo, vivió uno de los peores terremotos en marzo de 2011. Con una magnitud de 9.0, este sismo fue seguido por un gigantesco tsunami con olas que superaron los 40 metros de altura. Pero lo que hace aún más aterrador este evento es que fue captado desde múltiples ángulos por cientos de cámaras. En los videos se pueden ver rascacielos tambaleándose de un lado a otro, carreteras rompiéndose como si fueran de plastilina y, lo más impactante, el tsunami arrasando con ciudades enteras en cuestión de minutos. Uno de los videos más estremecedores muestra a un grupo de personas en un edificio alto mientras ven cómo el agua avanza rápidamente, llevándose autos, casas y cualquier cosa en su camino. El rugido del agua y los gritos de la gente crean una atmósfera de terror absoluto. Pero el desastre no terminó ahí. La central nuclear de Fukushima sufrió daños catastróficos, provocando una fuga de radiación que obligó a evacuar a cientos de miles de personas. Este terremoto fue uno de los mejor documentados de la historia y nos dejó imágenes que todavía hoy nos ponen la piel de gallina. El terremoto de Nepal, un desastre en el techo del mundo.
El 25 de abril de 2015, a las 11:56 de la mañana, Nepal fue sacudido por un catastrófico terremoto de 7.8 de magnitud. Aunque la cifra pueda parecer menor en comparación con otros sismos de esta lista, su impacto fue absolutamente devastador debido a la poca profundidad del epicentro y la vulnerabilidad de las estructuras en el país. El desastre golpeó con brutalidad la capital, Katmandú, y varias ciudades y aldeas de los alrededores. En solo unos segundos, miles de edificios se derrumbaron, sepultando a personas dentro de sus hogares, oficinas y templos históricos. Las imágenes captadas durante el terremoto muestran escenas de horror absoluto. En los mercados de Katmandú, la gente corría despavorida mientras los edificios a su alrededor colapsaban como si fueran de papel. Algunas grabaciones muestran el instante en que templos milenarios de la Plaza Durbar, patrimonio de la humanidad, se desmoronan ante los ojos atónitos de los ciudadanos. Calles enteras quedaron cubiertas de polvo y escombros, mientras los gritos de desesperación llenaban el aire. Pero lo más aterrador no fue solo el sismo en sí, sino las réplicas. Minutos después, otro fuerte temblor sacudió la región, derribando más edificios que ya estaban dañados. Y lo peor aún estaba por venir. El impacto del terremoto no se limitó a las ciudades. En lo alto del monte Everest, a más de 8.000 metros de altura, cientos de alpinistas de todo el mundo estaban acampando en el campo base, preparándose para intentar llegar a la cima de la montaña más alta del mundo. De repente, sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar y, en cuestión de segundos, una gigantesca avalancha de hielo y rocas se desprendió de las laderas del Everest, arrasando con todo a su paso. Las grabaciones captadas por los alpinistas son simplemente escalofriantes. En uno de los videos más impactantes se ve cómo los montañistas sienten el temblor, y segundos después, una enorme nube blanca de nieve y escombros avanza a toda velocidad hacia ellos. El sonido de la avalancha es estremecedor. Un rugido ensordecedor que crece hasta convertirse en un estruendo que devora todo el campamento base. En otra grabación, un escalador graba su propia lucha por sobrevivir, mientras es cubierto por la nieve y lucha desesperadamente por no ser enterrado vivo. El saldo fue trágico. Al menos 22 alpinistas perdieron la vida y decenas quedaron heridos. Nunca antes en la historia una avalancha en el Everest había cobrado tantas vidas en un solo evento. Como si el primer terremoto no hubiera sido suficiente, apenas 17 días después, Nepal sufrió un segundo sismo, esta vez de 7.3. Esta réplica causó aún más derrumbes y dejó a la población en un estado de terror absoluto. En total, el terremoto y sus réplicas dejaron un saldo de más de 8.500 víctimas fatales y cerca de 22.000 heridos. Más de 500.000 de viviendas fueron destruidas o gravemente dañadas. Nepal, un país con una rica historia y un impresionante legado cultural, quedó gravemente afectado. Muchos de sus templos y monumentos, que habían resistido durante siglos, desaparecieron en cuestión de segundos. El terremoto de Nepal fue una tragedia que nos recordó lo frágil que es la vida en las regiones sísmicas del mundo. Hasta el día de hoy, las imágenes captadas de aquel fatídico día siguen impactando al mundo entero. El terremoto de Haití, el día que todo colapsó. El 12 de enero de 2010, Haití vivió uno de los días más trágicos de su historia. A las 4:53 de la tarde, un potente terremoto de 7.0 sacudió la nación caribeña. Aunque su magnitud no fue la más alta en la historia, lo que hizo que este terremoto fuera tan devastador fue su epicentro superficial y su proximidad a la capital, Puerto Príncipe, una ciudad densamente poblada con infraestructura extremadamente frágil. El sismo duró aproximadamente 35 segundos, pero eso fue suficiente para que la ciudad colapsara. Edificios enteros se derrumbaron como castillos de naipes, dejando a miles de personas atrapadas bajo los escombros. Hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales y viviendas quedaron reducidas a escombros en cuestión de segundos. Uno de los momentos más impactantes quedó registrado en cámara. Una de las iglesias más importantes de la capital se vino abajo en plena misa,
Las imágenes muestran a los feligreses gritando desesperados mientras la estructura se desploma sobre ellos. Pero lo más aterrador fue lo que vino después. Sin hospitales en funcionamiento y con el sistema de emergencia colapsado, miles de heridos quedaron sin atención médica. Personas con fracturas, heridas abiertas y atrapadas en los escombros clamaban por ayuda, pero la devastación era tan grande que las labores de rescate se tornaron imposibles. En los días siguientes, Haití se convirtió en un infierno en la tierra. Con el país en ruinas y sin agua potable, se desató una crisis humanitaria sin precedentes. El número de muertos superó los 200.000 y más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. Las calles de Puerto Príncipe se llenaron de cuerpos. El hedor de la muerte era insoportable y la desesperación se apoderó de los sobrevivientes. El mundo entero vio en videos la magnitud de la tragedia. En las grabaciones se pueden ver rescatistas improvisados intentando sacar a personas atrapadas con sus propias manos, edificios en ruinas con niños llorando en medio de los escombros y sobrevivientes caminando como zombies en busca de ayuda. Incluso el Palacio Nacional de Haití, símbolo del poder del país, quedó completamente destruido. Una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva como un reflejo de la crisis total en la que quedó sumida la nación. La comunidad internacional intentó ayudar con donaciones y equipos de rescate, pero la falta de organización y corrupción hicieron que la ayuda tardara demasiado en llegar a quienes más la necesitaban. A día de hoy, más de una década después, Haití sigue sintiendo las consecuencias de aquel desastre, con miles de personas viviendo en la pobreza extrema y en condiciones de vulnerabilidad total. El terremoto de Haití no solo fue un desastre natural, fue una tragedia humana. Y las imágenes que se captaron ese día siguen siendo una de las pruebas más desgarradoras de la fragilidad humana ante la furia de la naturaleza. ¿Estamos preparados para lo inevitable? Los terremotos han demostrado ser una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza. A lo largo de la historia, hemos visto ciudades enteras reducidas a escombros en cuestión de segundos, miles de vidas perdidas y comunidades que nunca volvieron a ser las mismas. Pero hay algo que debemos preguntarnos. ¿Realmente estamos preparados para el próximo gran terremoto? A pesar de los avances tecnológicos, todavía hay muchas regiones en el mundo que siguen siendo altamente vulnerables. Haití es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando un país no está preparado para enfrentar un desastre de esta magnitud. La falta de infraestructura resistente, de planes de emergencia y de sistemas de alerta temprana convierten a estos eventos en tragedias aún mayores. En cambio, países como Japón y Chile han demostrado que una adecuada preparación puede marcar la diferencia. Edificios diseñados para resistir fuertes sismos, educación sísmica desde la infancia y protocolos de evacuación bien establecidos han salvado miles de vidas en estos lugares. Sin embargo, incluso con toda la preparación del mundo, hay terremotos que desafían toda expectativa. El tsunami de Japón en 2011 es la prueba de que, aunque la tecnología y la ingeniería han avanzado, la naturaleza siempre tendrá la última palabra. Por eso, es fundamental que todas las personas sepan qué hacer antes, durante y después de un sismo. Saber identificar una zona segura, tener un plan de emergencia familiar y contar con suministros básicos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos terremotos te impactó más? ¿Alguna vez has vivido un sismo? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Si te gustó este video y quieres ver más contenido impactante como este, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos tu me gusta. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.